Hola, el propósito de este video es tratar de poner en consonancia tanto el video de Simón como la ponencia de Juan Pablo por otro lado, y tratar de articular todo esto con el camino de la experiencia, con el camino del espíritu que hemos venido recorriendo estas semanas. Antes que nada, pues quisiera agradecerles su participación y su compromiso con la clase. Eso me parece fundamental. La participación en el foro ha sido muy buena, y quería darle las gracias a ustedes por ese compromiso con la clase. Creo que surgen unas ideas y unas preguntas muy interesantes que voy a tratar de responder algunas en este video y algunas trataré de responderlas a partir del foro. Entonces, quiero comenzar, digamos, dando este panorama general de la figura de la libertad absoluta y el terror desde mi perspectiva para tratar de articular los elementos que aparecen de una manera tan interesante en la perspectiva de Simón y en la perspectiva de Juan Pablo, para tratar de darle pues continuidad a lo que venimos tratando en la clase. Entonces, pues en primer lugar, eh, y esto es algo que creo que la ponencia de Juan Pablo articula muy bien, es algo que Simón deja insinuado, deja en forma de interrogante en su video, pero que Juan Pablo aprovecha muy bien en su ponencia, y es este paso de la utilidad a la libertad absoluta y el terror. Entonces, yo les tengo preparado algo, un escrito que hice, un escrito que tengo en torno a la libertad absoluta y del terror para tratar de ver este tránsito. Entonces, Hegel expresa este tránsito de la utilidad a la libertad absoluta como el paso de, dice él, la conmoción interior a la real conmoción de la realidad. Y entonces implica que esta conmoción interior es esta figura de la ilustración que solo representa una conmoción en el ámbito de lo teórico, en el ámbito de esta lucha contra las verdades de la fe, pero la real conmoción de la realidad, la conmoción que va a afectar el mundo exterior, va a ser esta figura de la libertad absoluta y el terror. El mundo de la utilidad es conmoción interior porque sacude las verdades de la fe, demostrando su inadecuación a la razón. Entonces la ilustración infecta y corroe el mundo de la fe desde adentro porque hace que ésta intente demostrar racionalmente sus verdades, cuando ya veíamos en las clases pasadas, pues se trata de una verdad inmediata que no puede fundamentar. No obstante, esta conmoción solo es interna porque se mantiene en el ámbito teórico, donde cuestiona permanentemente estas verdades de la fe, pero no hay un paso efectivo a la praxis. En la experiencia de la utilidad, el mundo de la fe ha perdido ya toda validez, pero aún se mantiene en pie. La libertad absoluta da un paso más porque pasa del ámbito teórico al ámbito práctico. No solo cuestiona, sino que transforma la realidad. Es real conmoción de la realidad porque niega efectivamente la vieja estructuración del mundo y hace que toda realidad sea expresión de sí, y vamos a ver más adelante, como lo dice Simón en el video, real expresión de la voluntad, ¿no? Y eso va a ser fundamental. ¿Cuál es esta estructuración del mundo? Bueno, esta estructuración del mundo es lo que veíamos en la lucha entre fe e intelección, cuando yo les decía que la fe trata de superar ese mundo del extrañamiento, pero lo único que hace, lo único que termina haciendo con estas verdades inmediatas, no es superando ese mundo del extrañamiento, sino confirmándolo, sino justificándolo. ¿Y cómo se da esa justificación y cómo se da esa estructuración del mundo de la enajenación? Pues entonces dice Hegel, en esta lucha entre fe e intelección se da entre la relación entre un déspota, ¿sí?, un clero y una masa. Y entonces veíamos en esa lucha entre fe e intelección que estos tres estamentos dividen la acción y producen la enajenación, ¿no? Y esta estructuración es la que la figura de la libertad absoluta y del terror está tratando de superar y está tratando de negar
constantemente. La libertad absoluta da un paso más porque pasa del ámbito teórico al ámbito práctico, es decir, no solo cuestiona, sino que transforma la realidad. Es real conmoción de la realidad porque niega efectivamente la vieja estructuración del mundo y hace que toda realidad sea expresión de sí. Tal como Hegel lo describe, la libertad absoluta es consciente de su pura personalidad y en ello toda realidad espiritual y toda realidad es solamente espíritu, ¿no? Ese mundo enajenado, ese mundo ajeno, se vuelve en expresión de un yo. El mundo es para la conciencia simplemente su voluntad y esta es voluntad universal, dice Hegel, ¿no? No una voluntad particular, sino una voluntad universal. La voluntad particular sería aquella voluntad que se despliega en cada uno de estos estamentos, en cada uno de estos momentos de la estructuración social, pero esto es justamente lo que quiere superar esta figura de la libertad absoluta y el terror. Ya no hay realidad que no sea espiritual, ya no hay una realidad ajena al espíritu, sino que se entiende ahora a partir de la utilidad y a partir de la libertad absoluta que toda la realidad es espiritual, que toda la realidad está mediada por el espíritu. Esto quiere decir que el mundo ajeno de la cultura ahora pasa a ser expresión de la pura voluntad, ¿no? Esa voluntad que antes era solo la voluntad de este déspota que estaba justificado por el clero y que excluía de sí a la masa, ahora pasa a ser una pura voluntad general, una pura voluntad universal. Se está tratando justamente de derrumbar esa mediación de las estructuras y esa mediación de los estamentos sociales para dar paso a una voluntad general. Dado que el mundo solo tiene verdad en y por la conciencia, todas las divisiones en las que estaba organizado el mundo antiguo se diluyen. Este análisis dialéctico está articulado sobre la historia real de la comunidad ilustrada que llegó a considerar la revolución como la única solución para superar la enajenación encarnada en las instituciones sociales del régimen antiguo. Creo que en este aspecto, pues el video de Simón fue muy ilustrativo en esa relación entre la figura de la conciencia y los hechos históricos de la Revolución Francesa. Para esta figura, la acción no es la expresión de la voluntad particular de un miembro de determinado estamento social, ya sabemos, déspota, clérigo o masa. Ahora la acción es producto de la voluntad universal, ¿no? Y ahí nos resuena todo este lema de la Revolución Francesa de igualdad, ¿no? Igualdad, libertad y fraternidad. Bueno, acá se trata de una acción enmarcada en el ámbito de la igualdad, en el ámbito de la universalidad y no la acción solo de un déspota o solo de un clérigo. Por esta razón, Hegel afirma que cada cual hace todo siempre de un modo indiviso y que lo que brota como obrar del todo es el obrar inmediato y consciente de cada uno. Cuando la diferenciación de las distintas masas espirituales desaparece, la acción deja de reflejar una determinación asociada a la pertenencia a un estamento particular y pasa a reflejar una voluntad universal. El actuar del singular es inmediatamente universal y viceversa. Entonces esto es lo que está en juego en esta figura de la libertad absoluta y el terror, ¿no? Una acción de todos, ¿no? Una acción de todos que somos igualmente libres, que somos igualmente eh, mm, efectivos en la totalidad social. Si el problema que nos había legado la experiencia del derecho abstracto romano, y acá nos remontamos nuevamente a la historia del espíritu, ese paso de la eticidad inmediata al derecho abstracto romano era la absoluta enajenación de la conciencia con respecto a la sustancia, entonces la libertad absoluta es la superación de dicho estado de enajenación o pretende conformarse como la superación de dicho estado de enajenación. Para esta nueva figura de la conciencia no hay nada opuesto a ella, no hay un mundo objetivo independiente, autónomo, extraño, sino que todo es expresión de la subjetividad y de la voluntad. La sustancia ha desaparecido en su independencia porque la realidad es ahora expresión de la voluntad subjetiva. La organización de la sociedad a partir de estamentos permitía la formación de un mundo autónomo y ajeno a la conciencia, un mundo independiente. No obstante, esta organización que daba lugar a obras positivas y ajenas a la conciencia es lo que superamos en la libertad absoluta.
La acción no está ligada ya a una organización del mundo particular y por esta razón el trabajo es un trabajo total. La libertad absoluta es el último momento de la segunda sección del capítulo que se titula El espíritu extrañado de sí, la cultura, ¿no? Y entonces con esto terminamos ese segundo momento espiritual, del cual el primero era la laticidad inmediata, y vamos a entrar ahora a el mundo de la moralidad, el mundo del espíritu cierto de sí, que va a ser la ponencia de Nicolás y de Sofía. La clave de esta sección, la clave del espíritu extrañado de sí, es el extrañamiento del espíritu que representa una mediación entre el sujeto y la sustancia, ¿no? Y entonces, si este mundo ético inmediato estaba representado justamente por esta inmediatez, pues entonces ahora en este espíritu, y es todo lo que hemos visto en estas figuras de la conciencia, se trata de una mediación entre sujeto y sustancia. Y esta mediación produce el extrañamiento, ¿no? Esta mediación produce la división de la sociedad según estamentos y además produce, además de esa mediación, produce el extrañamiento. La acción que se desarrolla en esta sección le imprime forma al mundo que en un principio se muestra como completamente extraño y lo hace acorde al espíritu. Esta formación del mundo a partir de la acción concertada en una organización determinada de la sociedad, en una organización de la sociedad según esos estamentos, es lo que no está presente en la experiencia de la libertad absoluta. El momento de la mediación está ausente porque toda mediación implica la acción de un particular enmarcado en un estamento social. Esta particularidad, sin embargo, es lo que se niega en la libertad absoluta porque se busca una acción plenamente universal. La libertad absoluta quiere realizarse inmediatamente. Esto quiere decir que su acción no puede estar determinada por un objeto externo enfrentado a ello, o de lo contrario no sería absolutamente libre. La acción no puede estar condicionada por nada externo a ello, pero en esta misma vía tampoco puede engendrar nada diferente de sí. Y ahí empezamos a ver cómo es que la figura de la libertad absoluta, queriendo realizar una acción plenamente universal, empieza a entrar en contradicciones, ¿no? Y esto está muy de acuerdo justamente con esta caracterización que veíamos en la introducción, que veíamos en el prólogo del camino de la experiencia, como un constante entrar en contradicciones de cada figura de la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que dice Hegel? Hegel dice, este movimiento es así la acción mutua de la conciencia consigo misma, en la que la conciencia no deja nada en la figura de un objeto libre enfrentado a ella. Este objeto libre sería lo extraño, lo externo, lo alienado, y de donde se sigue que no puede arribar a ninguna obra positiva, ni a obras universales del lenguaje o de la realidad, ni a leyes o instituciones universales de la libertad consciente, ni a hechos y obras de la libertad volitiva. La acción real siempre tiene como límite, pero también como condición de posibilidad, la objetividad que se le enfrenta y al mismo tiempo le sirve de material para poder engendrar algo positivo. Esto externo es fundamental, esto positivo, esto extraño a la conciencia es fundamental y esto es algo que esta figura de la libertad absoluta y del terror no es capaz de comprender en su totalidad, ¿no? Y acá empieza a haber una diferencia y acá creo que el paralelo con Marx es fundamental porque para Marx la enajenación, el extrañamiento, pues son producto de la sociedad de clases, son producto de toda una historia de enajenación, ¿no? Y esta enajenación podría superarse si suprimimos o si superamos la organización de la sociedad a partir de una propiedad privada de los medios de producción. Para Hegel, por el contrario, esta mediación, esta enajenación es un momento necesario dentro del devenir del espíritu, ¿no? Entonces ahí se marca una diferencia entre la comprensión de la enajenación en Hegel y la comprensión de la enajenación en Marx. La enajenación para Hegel es necesaria, mientras que para Marx la enajenación solo es producto de unas circunstancias históricas concretas y debe estar destinada a su destrucción o a su superación en el comunismo, ¿no? Para Hegel esta enajenación es fundamental y esto es lo que no es capaz de encarar o no es capaz de entender la Revolución Francesa, ¿no?
La contradicción de la experiencia de la libertad absoluta consiste en que quiere realizarse solamente a partir de sí y lo único que puede hacer en este intento de realizarse solamente a partir de sí, lo único que puede hacer es negar el mundo objetivo a partir de su acción. No puede llegar a una obra positiva, sino solo a una obra negativa, y esto es algo que también veíamos que se realizaba en la figura de la fe y sobre todo en la figura de la intelección, ¿no? Se trata de una negatividad abstracta que no puede llegar a nada positivo, a una verdad positiva, sino simplemente a la negación de todo contenido positivo, ¿no? Y creo que acá es fundamental la apreciación de Sofía Torres, que trata de establecer un vínculo entre esta noción de abstracción que aparece en este contexto de la fenomenología con la noción de abstracción que veíamos en el primer texto de Quién piensa abstractamente. No se trata de una acción abstracta porque no se realiza o no pretende transformar algo en concreto, sino simplemente negar. Y en ese sentido no encara, no acoge las determinaciones de lo que está negando, sino simplemente las está tratando de dejar detrás, ¿no? Se trata de una figura que vuelve a este elemento de la inmediatez y no encara la historia del espíritu como una procesualidad. En este sentido, toda acción que emprende esta figura de la conciencia se revela como incapaz de llegar a un resultado positivo. Si la libertad absoluta se realiza efectivamente, el resultado de su acción sería algo contrapuesto y retornaríamos así a configuraciones de la conciencia previas, ¿no? Donde la enajenación es patente. O visto de otra forma, una obra positiva solo puede ser efectuada por un individuo concreto y real. De esta forma, a partir de esta obra que es efectuada por un individuo concreto y real, se verían excluidos de la acción todo el resto de individuos y no sería un acto de la autoconciencia real universal, ¿no? Y esta es una contradicción que se empieza a revelar en esta figura, ¿no? Si la figura de la conciencia que estamos analizando no puede llegar a una obra positiva, entonces, ¿cuál es el resultado de su acción? Según Hegel, lo único que puede producir la libertad absoluta es un obrar negativo que solo niega lo existente, ¿no? Y esto es algo que Juan Pablo recupera muy bien en su ponencia y que estoy simplemente tratando de transcribir en este video, ¿no? Y tratando de poner en orden. Esta es una negación que no acoge ninguna determinación de lo que niega y por tanto es una negación abstracta. En palabras de Hegel, la única obra y el único acto de la libertad universal es, por tanto, la muerte. Y además una muerte que no tiene ningún ámbito interno ni ningún cumplimiento. Es, por tanto, la muerte más fría y más insulsa, sin otra significación que la de cortar una cabeza de col o la de beber un sorbo de agua, ¿no? Y entonces la negatividad absoluta, que es la muerte, se empieza a revelar algo acá que no, como algo que no tiene un sentido positivo, ¿no? Como algo que simplemente es una pura negatividad y que no se recoge y que no le da un cumplimiento interno a las determinaciones de aquello que está negando, ¿no? Hegel está mostrando las consecuencias que se siguen de la experiencia de la libertad absoluta en contra de los historiadores que pretenden diferenciar tajantemente la Revolución Francesa de la experiencia del terror. Y esta creo que es un elemento que Juan Pablo Torres recuperaba en esta primera pregunta que él le formulaba al video de Simón, y era si justamente esta experiencia del terror era algo necesario o era un desvío. Y entonces en ese sentido tenemos que decir que esta experiencia del terror no es una mera desviación o una tergiversación de los ideales puros de la igualdad, libertad y fraternidad, sino que es una consecuencia necesaria de la misma, ¿no? Se trata de que en el intento de realizar o de cumplir esa figura de la libertad absoluta de la libertad absoluta, esta termina constituyéndose en terror. La primera etapa, que llamamos libertad absoluta, necesariamente desemboca en el terror jacobino porque pretende
realizar sus ideales inmediatamente, ¿no? Inmediatamente porque pretende excluir de sí la mediación que implica la estructuración social según masas sociales, ¿no? Según déspota, clero y una masa, ¿no? Dicha realización inmediata no puede concretarse en una obra positiva, sino solo en una obra negativa. La acción es siempre producto de un particular y por tanto el ideal universal puro se niega. La salida de esta aporía no es para la libertad absoluta negar el universal abstracto, sino aniquilar al individuo en el movimiento que se llama terror. El único resultado posible en esta figura del terror es la muerte o la destrucción de la singularidad sospechosa de ir en contra de la voluntad general, ¿no? Entonces toda singularidad implica un desviarse, implica un ir en contra de los ideales de la revolución y en tanto sospechosa pues debe ser negada, debe ser destruida simplemente, ¿no? Y vemos ahí, y ahí Hegel en una parte dice, se trata de que todo individuo que trata de realizar una acción desde ese ámbito individual termina convirtiéndose en una facción, ¿no? Y en una facción que además es culpable de no cumplir con esa universalidad y de ir en contra de los ideales de la revolución. Entonces toda singularidad es simplemente negada. La negación que se nos presenta en la experiencia del terror es una que no acoge ninguna determinación particular para transformarla conscientemente, que eso sería un poco la negatividad determinada que veíamos en la introducción y que acá no se hace patente. Consideremos un ejemplo del mundo natural para visualizar esta diferencia entre negatividad abstracta y negatividad determinada, ¿no? Y vamos a retomar esos elementos que veíamos en la introducción. En el ciclo de crecimiento de una mariposa se pueden distinguir 4 fases. En primer lugar, se presenta como un huevo pequeño que permite su crecimiento y la protege de las adversidades del mundo exterior. Al salir del huevo se presenta en segundo lugar como una oruga que tiene el aspecto de un gusano y que empieza a valerse de sí mismo para alimentarse y para desarrollarse. En tercer lugar se convierte en una crisálida envolviéndose en hilos de seda que la fijan a una planta y la inmovilizan para que pueda llevar a cabo su última metamorfosis, que sería la de la mariposa. Entonces, por último, se trata de una mariposa que lucha por salir de la crisálida y lo hace de un modo completamente distinto, ¿no? Ahora se trata de un insecto colorido con antenas y alas que busca su propio alimento, además de ser reproducción para conservar la especie. Si bien estas 4 fases en la vida de la mariposa son distintas entre sí, están perfectamente articuladas como un proceso coherente que lleva al desarrollo paulatino de dicho insecto. La última etapa, que simplemente hemos llamado mariposa, niega el estado de la crisálida porque rompe con la protección de seda para abrir paso a un estado de movilidad y de autosuficiencia en esa mariposa. Cada etapa implica la negación de la anterior como un paso necesario, como mediación hacia la formación de la etapa adulta. No obstante, si comparamos esta metamorfosis del mundo natural con la figura de la libertad absoluta en la fenomenología, podemos encontrar grandes diferencias, ¿no? Y entonces empezamos a ver que en, en ese proceso natural hay una noción de una negatividad determinada que se recoge en distintos momentos, en distintas etapas y que se concreta como un proceso. Pero en la figura de la Revolución Francesa, en la figura de la libertad absoluta y el terror, se trata no de una transformación paulatina, sino de una transformación inmediata. Lo que está ausente en esta figura es la mediación, que permite acoger la particularidad en una negación que la conserva y eleva a momento determinado dentro de un proceso global, ¿no? Que este sería el ideal del movimiento dialéctico de acuerdo con Hegel y es lo que está rompiendo esta figura de la libertad absoluta. No hay proceso y por tanto la particularidad es negada abstractamente o destruida. En el desarrollo de la mariposa, la muerte de la crisálida es necesaria porque cuando se ha llevado a cabo la transformación, la mariposa se libera de su coraza de seda para moverse libremente. Su negación, por ende, tiene sentido como momento necesario dentro de un proceso más amplio que tiene como fin el desarrollo del insecto. En la libertad absoluta,
la negación no encarna los momentos de la conservación y de la elevación, ¿no? Ese triple movimiento de la auge, de la superación, que es negación, conservación y elevación. Y en este momento la transformación solo se concibe desde el ámbito de la negación, de la destrucción, pero no desde la conservación y elevación. Por consiguiente, no hay proceso a partir del cual la destrucción de un contenido particular pueda adquirir algún sentido. La experiencia de la libertad absoluta falla porque sus propios principios entran en contradicción con su realidad. Aunque se proponía liberar al individuo y a la comunidad de la enajenación, la libertad absoluta termina oprimiendo al primero, termina oprimiendo al individuo y hace imposible a la comunidad, ¿no? Y esto es un elemento que Simón también recoge bien en su video, y es que esto no se puede concretar en la República, que sería una verdadera realización de la comunidad, ¿no? Queriendo realizar la libertad y negar la enajenación, pues la figura de la libertad absoluta termina destruyendo, termina siendo infiel a sus propios principios. En otras palabras, la visión que esta figura de la conciencia declara sobre sí misma no concuerda con su realidad. Recordemos que el propósito principal de esta figura es superar la enajenación. No obstante, queriendo superar la enajenación, la libertad absoluta cancela, suprime, destruye toda objetividad y se niega a objetivarse en una obra positiva. Ninguna obra positiva logra colmar sus expectativas porque implica una diferenciación de la sociedad según masas o una estructura social que ella cree o quiere haber superado efectivamente, ¿no? Esta negatividad abstracta que pretende realizarse inmediatamente niega a su vez toda procesualidad inherente al despliegue paulatino de la historia. Entonces, volvamos a recapitular todo este recorrido del espíritu, ¿no? Y resulta que el declive de la eticidad inmediata de la antigua Grecia nos había instalado en la absoluta enajenación del derecho abstracto. En esta figura de la conciencia, el sujeto y la sustancia están completamente escindidos porque los individuos aislados se hallan contrapuestos unos a otros, pero también contrapuestos a un mundo que le es igualmente ajeno, un mundo del cual solo puede apropiarse a través de la posesión, ¿no? Y entonces dicho mundo aparece bajo la forma de una propiedad individual que priva a los individuos y a los otros individuos de su goce. En este sentido, lejos de apropiarse del mundo, la relación de posesión consolida la enajenación absoluta del sujeto con respecto a su sustancia, pero también con respecto a los otros sujetos. Toda la sección subsiguiente, que se titula El espíritu extrañado de sí, es un lento trasegar hacia la mediación entre sujeto y objeto, ¿no? La razón se va implantando paulatinamente en el mundo, se va realizando paulatinamente en el mundo, y el sujeto poco a poco va reconociendo que no está enajenado de la sustancia, sino que participa en la configuración de la realidad, ¿no? Y esto es lo que podemos ver con toda certeza y con toda eh, eh, eminencia, pues en esta figura de la libertad absoluta. Y ya veíamos también en la utilidad, ¿no? Cómo es que esa sustancia no es ajena, sino que el sujeto participa plenamente en la configuración de esa sustancia, ¿no? Entonces la experiencia de la libertad absoluta, que es la última figura del espíritu extrañado de sí, se entiende como la superación de esa decisión entre sujeto y objeto, pero se terminará revelando como la enajenación en su máxima expresión. Esta figura de la libertad absoluta y del terror entiende que la enajenación se produce porque la acción se ha enmarcado históricamente en una organización social que estatiza y entumece al espíritu en estamentos sociales. Desde la perspectiva del espíritu revolucionario que pretende implantar la libertad absoluta mediante el terror, la historia no es la paulatina realización de la razón, sino solo una sucesión de distintas formas de enajenación, ¿no? Entonces no ve ese aspecto positivo en su historia pasada, sino ve solamente algo negativo, no ve una noción de procesualidad, sino simplemente distintas formas de enajenación, ¿no? Y ahí vemos que Hegel, la lectura de Hegel no podría ser más crítica en ese sentido, porque si estamos hablando de un proceso, se trata de una forma de realización de la razón a lo largo de la historia, ¿no?
Más aún desde esta perspectiva, el mundo de la cultura y esta figura que vimos anteriormente de la lucha entre ilustración y superstición no son momentos particulares de un proceso global encaminado a la superación de la enajenación, sino que son distintas formas de enajenación que no encarnan un sentido, ¿no? Por tanto, si se niega el carácter procesual de la historia en esta figura de la libertad absoluta y del terror, se deriva de ello la necesidad de una ruptura con todo orden social precedente, ¿no? Y entonces justamente esta figura de la revolución, y ahí empezamos a tocar la pregunta de Laura que me parece fundamental, ¿no? Y es, bueno, ¿y todo esto cómo se puede ver en el mundo real? ¿Cómo es la concepción que tiene Hegel de la transformación social, ¿no? Y es justamente, y creo que una pista que puede ayudarnos a entender esto, es que para Hegel la transformación social no se puede dar en una ruptura con el orden social precedente, sino que tiene que entenderse como una mediación y como un acoger la historia de la que viene, ¿no? Y no se puede constituir en una negación de todo orden social existente, sino que tiene que constituirse como una negación determinada de los estamentos sociales o una negación determinada del orden social en concreto, ¿no? Y entonces acá hay una cita muy interesante de un texto que está en esta compilación de un profesor que se llama Jacinto Rivera de Rosales, y el profesor Jacinto Rivera de Rosales dice que el error básico del pensamiento revolucionario es que cree que puede implantar el orden racional haciendo una tabula rasa de todo lo existente, de toda eticidad ya objetivada, ¿no? Haciendo un olvido, una tabula rasa entendida como un olvido de toda eticidad ya objetividad, de toda eticidad ya objetivada y de todo orden establecido, ¿no? Como si fuera un Dios que pudiera crear un mundo ex nihilo, ¿no? Un mundo de la nada, sin historia y sin raíces y sin pasado. Eso es lo que quiere hacer la Revolución Francesa. No se da cuenta de que la razón ya se ha ido objetivando, aunque sea de un modo parcial, en la realidad social y política, y no comprende que la idea no es tan impotente como para carecer de toda realidad, y que el individuo justamente ha de apoyarse en esa razón realizada para continuar progresando. O sea, la revolución elimina a su aliado, ¿no? Quiere realizar la razón inmediatamente, quiere realizar la razón a partir de esa voluntad universal, pero se revela como incapaz de llegar a una obra positiva y niega todo sentido de procesualidad y niega que en la historia la razón ya se ha implantado como tal, ¿no? La enajenación debe superarse con el fin de que el espíritu vuelva así y se recupere. No obstante, la libertad absoluta es incapaz de comprender que la enajenación es un proceso necesario para que el espíritu objetive su propia esencia, ¿no? Y esta es justamente la diferencia que les marcaba entre Hegel y Marx, ¿no? Dicha experiencia desconoce que la razón se objetiva paulatinamente y por ello destruye toda obra positiva. Esto significa que la libertad absoluta destruye toda historia, todo pasado, porque desde su mirada particular, esta historia es interpretada únicamente como el devenir de la enajenación. Por eso es que la revolución es el intento sistemático por borrar toda memoria, por borrar todo recuerdo de la sociedad pasada, de la organización pasada de la sociedad, y demoler todo proceso paulatino de realización de la razón, ¿no? De comenzar de cero. Cada aspecto del antiguo orden del mundo debe ser destruido para dar paso a uno completamente nuevo. Los relojes se recalibran, el calendario se reestructura y los reyes se decapitan. El espíritu pasa por una especie de tabula rasa, por un nuevo comienzo que simplemente niega todo pasado y revela su incapacidad para darle un cierre, para afrontarlo, ¿no? Y creo que ahí encontramos más pistas para la pregunta de Laura, y es justamente que la transformación social tiene que encarar concretamente ese pasado y no simplemente darle la espalda, ¿no? La revolución paga el precio de su miopía con respecto al pasado, con una incapacidad de proyectarse hacia el futuro y encarnar así una obra positiva. La experiencia de la libertad absoluta fracasa porque la destrucción absoluta amenaza la existencia de las conciencias individuales con la muerte. Estas retroceden ante el miedo a la muerte,
tal y como el siervo retrocede en su confrontación con el Señor en el capítulo de la autoconciencia, de las luchas de la autoconciencia. Según Hegel, estas conciencias individuales que sienten el pavor de su Señor absoluto de la muerte se resignan de nuevo a la negación y a las diferencias y se distribuyen entre las masas y retornan a una obra dividida y limitada, pero retornan con ello a su realidad sustancial, ¿no? Y entonces, si la muerte y además una muerte no es la muerte de la eticidad inmediata, ¿no? Que se trata de dar un sentido y de dar un acabamiento a esa muerte a partir del duelo, a partir del entierro del hermano, ¿no? Y que esto es todo el dilema de Antígona, y no se trata de una muerte con sentido, sino una muerte sin sentido, una muerte que simplemente niega todo sentido de procesualidad, ¿no? Y entonces los individuos que se ven abocados a esa muerte sin sentido retroceden, ¿no? Retroceden por el miedo a la muerte, por el miedo al Señor absoluto, y se vuelve a reestructurar la sociedad de acuerdo a masas y de acuerdo a estamentos. Aun cuando la libertad absoluta se considera a sí misma más allá de la enajenación y su historia, realmente se trata de una experiencia de retroceso, a pesar de que la libertad absoluta se considera como un paso más en el camino y como la máxima realización de la libertad y la superación de la enajenación. En realidad no se trata de un avance, sino de un retroceso en cierto sentido, ¿no? No hay realmente un avance porque vuelve a aparecer un señor absoluto, tal como aparece en la figura del derecho abstracto, ¿no? Ese señor absoluto, pensemos en ese leviatán, en esa figura del derecho abstracto, después de la ticidad inmediata, un leviatán que asegura la vida de cada individuo y su derecho a la posesión y su derecho a la propiedad, ¿no? Esta vez no es un soberano leviatán, ¿no?, el que se cierne sobre los individuos, sino el simple miedo a la muerte. En este punto, la enajenación no solo no ha sido efectivamente superada, sino que se revela ahora en su máxima expresión. El espíritu está en su punto más externo cuando sufre una muerte que no cumple nada y carece de significación alguna. La libertad absoluta descarta el pasado y por esta razón retorna al punto del cual quería alejarse a toda costa, que es la enajenación. El olvido absoluto no abre, sino que cierra el futuro y lo condena a una repetición improductiva del pasado. Y esa creo que es la crítica más importante de Hegel a la Revolución Francesa, ¿no? Queriendo alejarse de la enajenación, termina repitiéndola, porque no encara ese pasado, sino que simplemente lo olvida, sino que simplemente lo niega, sino que simplemente lo destruye. Entonces, esta idea de una transformación a partir de Hegel sería una idea de una transformación no inmediata, sino una transformación paulatina y una transformación, y creo que eso va a ser más patente en el capítulo del perdón y la reconciliación. En ese momento el del perdón y la reconciliación, la transformación solo se puede considerar a partir de una rememoración del pasado, ¿no? No destruyendo, no negando el pasado, sino trayéndolo nuevamente y confrontándose con ese pasado. Eh, esta repetición improductiva del pasado no es simplemente el olvido de unos hechos contingentes y arbitrarios, sino que es el olvido de la trama relacional que une a los singulares, un sentido de comunidad que vincula a los individuos en una concepción de lo universal. Y esta es la razón por la cual la libertad absoluta no puede realizarse efectivamente en el mundo y tiene que replegarse sobre sí para superar la inmediatez, y entonces la voluntad universal deviene un puro saber de sí, ¿no? Y este es el paso de la decepción por la pérdida de la figura de la libertad absoluta y el terror, y el paso, este repliegue sobre sí y esta superación de la inmediatez implica el paso a la moralidad y al espíritu cierto de sí mismo, que va a ser justamente el tema de la exposición de
de Sofía y de Nicolás, ¿no? El espíritu se repliega sobre sí, supera la inmediatez y empieza todo un entramado de relaciones o de disquisiciones en torno a la acción, ¿no? La acción empieza a mediarse racionalmente y solo esa mediación racional se puede concebir ahora como una acción plenamente libre, ¿no? Y entonces esa real conmoción del mundo exterior se repliega nuevamente sobre el individuo, pero hemos ganado algo. ¿Será que se trata en esta figura de la libertad absoluta y el terror solo de una figura meramente negativa? Y ahí la respuesta de Hegel es que no. Justamente se ha dado un paso fundamental porque se ha negado eh, ese mundo objetivo y ese mundo extraño, ¿no? Se trata de, 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 una necesaria aniquilación de todo contenido positivo y se trata de la recuperación o de la conciencia de que el espíritu se engendra a sí mismo, ¿no? El espíritu no necesita de un contenido positivo, sino que el espíritu es plenamente vacío, es una pura negatividad que se engendra a sí misma, ¿no? Ese es el resultado positivo de esta experiencia de la libertad absoluta y el terror, ¿no? El espíritu se engendra a sí mismo a partir de su actividad y no necesita de nada externo así, sino que es una pura mediación consigo mismo. Y esto es lo que se va a desarrollar de una forma mediada en la figura de la conciencia de sí y la moralidad kantiana.